Buenas tardes, estimado docente, compañeros y todas las personas que visualizan este video. Somos del grupo formado por Edison Cadena, Lady Ramos y Jefferson Rodríguez, estudiantes de la licenciatura en Pedagogía de la Matemática y Física. El tema de nuestra exposición es análisis crítico del PI y el PCI en un sistema educativo ecuatoriano. Esta presentación explicaremos la importancia de estos instrumentos dentro de la planificación mesocurricular y su aplicación en el caso de la Unidad Educativa Fiscal Simón Bolívar. Empezamos. La planificación mesocurricular es el puente entre currículo nacional y la práctica docente en el aula. En este nivel se ubican dos documentos fundamentales: el PI, que orienta la gestión institucional, y el PCI, que adapta el currículo nacional a la realidad de cada institución. Nuestro análisis busca identificar si estos documentos funcionan como herramientas reales de mejora educativa o si se quedan únicamente como requisitos administrativos. Continuación, mi compañera. Fundamentos legal. El PI y el PCI tienen una base legal en la normativa ecuatoriana. La Constitución reconoce la educación como un derecho y promueve una educación intercultural y contextualizada. La LOEI, en el artículo 88, establece que el PI como instrumento de planificación institucional, y en el artículo 89 define el PI, el PCI como el documento que adapta el currículo nacional al contexto de cada plantel. También se considera el reglamento a la LOEI, el currículo nacional del 2016, el currículo priorizado del 2021 y el instructivo ministerial del 2019. Ahora hablaremos sobre la PI como concepto y alcance. El PI o Proyecto Educativo Institucional es prácticamente un instrumento estratégico con vigencia aproximadamente de 4 años. Parte inicial de un diagnóstico institucional, generalmente mediante un análisis de FODA, y define la misión y visión, también como sus valores, objetivos estratégicos y sobre todo su plan de mejoría. Su propósito o su finalidad es orientar el rumbo de la institución. Sin embargo, el problema aparece cuando sus objetivos son muy generales y no tienen indicadores medibles. El PCI como concepto y función, nos encontramos que el PCI o Plan Curricular Institucional, este se adapta al currículo nacional a las necesidades reales de la institución. Incluye una malla curricular, el perfil de salida, las metodologías, la evaluación y las adaptaciones curriculares. Su función principal es llevar las prioridades institucionales del PI hacia la práctica docente. Un punto muy importante es que el 20% de libre disposición curricular permite trabajar en proyectos específicamente contextualizados según la realidad local. El PI y el PCI no deben trabajarse por separado. El PI diagnostica las necesidades de la institución, mientras que el PCI transforma esas necesidades en acciones pedagógicas concretas. La relación ideal sería diagnóstico, planificación curricular, aplicación en el aula, evaluación y mejora continua. Cuando esta relación se rompe, la planificación se pierde sentido y se convierte solo en un documento formal. Caso de estudio. Bueno, el caso analizado fue la Unidad Educativa Fiscal de la Simón Bolívar de la ciudad de Quito. Está ubicada en el centro histórico de Quito. Es una institución con más de 100 años de trayectoria, más de 1.800 estudiantes y más de 90 docentes. Su población estudiantil es diversa, con estudiantes del centro y el sur de Quito, de estudiantes migrantes venezolanos y colombianos. Por esta razón, el PI y el PCI deberían responder a una realidad social, cultural y educativa muy concreta. El análisis institucional. Bueno, encontramos fortalezas y debilidades. Entre las fortalezas están la trayectoria institucional, la identidad educativa y la existencia de documentos formales. Pero también hay debilidades importantes. El PI no presenta indicadores claros para medir avances.
La participación de las familias es limitada y el PCI no aprovecha suficientemente ese 20% de libre disposición curricular. Además, existe una brecha entre el enfoque constructivista declarado y la práctica real en el aula. Mm. Encontramos nuestro cuadro sinóptico, como podremos observar, en el cual prácticamente aquí lo que tratamos es de resumir la relación que existe entre el PI y el PCI. El PI incluye el diagnóstico institucional, donde que ya observamos que tenía su identidad, sus objetivos estratégicos y sobre todo una participación comunitaria. En cambio, el PCI incluye una propuesta pedagógica en la cual viene consigo una malla curricular, evaluación, atención a la diversidad y sobre todo las adaptaciones curriculares vigentes. La idea central es que el PI alimente al PCI y los resultados del PCI deben retroalimentar el PI para una mejora de la institución. Así, teniendo como uno de los principales desafíos los objetivos sin indicadores, la participación limitada, la subutilización, el 20% curricular y desconexión entre documentos y prácticas docentes, lo que tratamos de suprimir esos desafíos para una mejora institucional. Bueno, como conclusiones generales, Ecuador cuenta con una normativa sólida para la planificación mesocurricular, pero todavía existe distancia entre la norma y la práctica institucional. El PI y el PCI solo son útiles cuando se articulan y se aplican realmente en el aula. Desde mi reflexión, considero que planificar no debe ser un trámite burocrático, sino un acto pedagógico. Como futuro docente de matemática y física que somos todos nosotros, es importante cerrar la brecha entre lo que se escribe en el PCI y lo que realmente ocurre en clase. Y pues el análisis muestra la diferencia entre una planificación formal y una planificación real. Una institución puede tener documentos bien redactados, pero si no existen indicadores, participación y seguimiento, no se puede saber si realmente mejora. Por eso, una propuesta clave es incorporar indicadores SMART, fortalecer la participación de las familias y evaluar periódicamente el cumplimiento del PEI. Finalmente, se puede también reflexionar que el currículo debe aprovecharse de mejor contexto. En el caso de la Unidad Educativa Simón Bolívar, el Centro Histórico de Quito podría utilizarse como recurso educativo para proyectos de matemática, física, historia y sobre todo la cultura. Por eso, proponemos aprovechar ese porcentaje de libre disposición curricular para así llegar a fortalecer la capacitación docente y articular mejor el PI con el PCI. En conclusión, el PI y el PCI deben ser documentos vivos, articulados y útiles para la mejora de los aprendizajes. Así que muchas gracias por su atención. Esta ha sido nuestra presentación.